Hola a todo el mundo, soy Javier Guayar y en este vídeo vamos a hablar del programa Feedly, un programa muy interesante, muy útil para nuestras búsquedas de información, para nuestros procesos de documentación de temas, para nuestras curaciones de contenido y en general es útil para tener en un lugar guardadas todas aquellas fuentes de información que nos interesa seguir consultando o visualizar de una manera más o menos frecuente o regular. Técnicamente es lo que se conoce como un lector de feeds RSS o también agregador de feeds RSS. Un feed RSS es un archivo XML que lo que hace es que permite actualizar el contenido de manera continua, de manera regular. No nos interesa en este vídeo hablar de cuestiones propiamente técnicas, sino de cuál es la utilidad, cómo utilizarlo y para qué nos va a servir en procesos de localización de información, de búsqueda de información, de documentación, de curación de contenidos. Bien. Lo que estáis viendo aquí en esta pantalla es mi programa, mi Feedly personal, y estáis viendo, por ejemplo, una carpeta que tiene por nombre curación, con una serie de veis aquí, tres ejemplos de tres documentos, que en este caso pues son posts de blogs, por ejemplo, que están dentro de esta carpeta Curation. Yo cuando entro en cualquiera de ellos, por ejemplo en este, veo una versión de este documento, estamos viendo aquí un artículo de Eva San Agustín de su blog, que se llama The Profession Content Strategies, es un ejemplo, vemos, es una captura que ha hecho Feedly de parte de ese documento, y si clico aquí me iría a ver el documento original, ¿de acuerdo? ¿Veis? Bien, eso sería un ejemplo de consulta de un documento, de una noticia, de una actualización, en este caso del blog, de este blog que yo estoy siguiendo y que yo lo he clasificado dentro de la carpeta curación. Como veis aquí a la izquierda hay una serie de carpetas, que son las carpetas que yo he hecho con las categorías de aquellos temas que voy siguiendo, información y de los cuales me interesa seguir actualizado, ¿no? Curación, periodismo, documentación, tecnología, social media, cine, es decir, vosotros podéis hacer las carpetas que queráis y dentro de ellas situáis una serie de fuentes de contenido. Por ejemplo, en curación pues estos serían la denominación, los nombres de los blogs, revistas, páginas web que yo sigo relacionadas con este tema. ¿Qué estamos viendo aquí, por tanto? Estamos viendo aquí, por tanto, un ejemplo de uso de Feedly, para qué sirve Feedly. Sirve para que tengáis en un sitio localizadas, guardadas y especialmente, esto es lo importante, ordenadas, clasificadas, aquellas fuentes de contenido que penséis que son útiles o que os pueden ser útiles o que tratan simplemente de los temas que os interesan. Son fuentes de contenido que se actualizan, información, blogs, revistas digitales, diarios digitales, páginas web. Siempre que actualicen contenidos nos puede interesar estar suscritos, tenerlos suscritos a nuestra página web. ¿Qué ventajas tiene esto? ¿Para qué sirve? Pues sirve para que si queremos saber que ha publicado de nuevo un blog que nos interesa, no tener que entrar continuamente a ese blog o no tener que necesariamente suscribirnos y recibir la newsletter de ese blog por correo electrónico, por ejemplo. Esto sí es factible hacerlo en 1, 2, 3, 10, 20 quizás fuentes. ¿Qué pasa si tenemos muchas más fuentes? Más de 20, más de 30, más de 40. El lugar ideal donde tenerlas agrupadas, clasificadas, ordenadas para poder acceder a ellas es Feedly. Feedly y otros programas similares. Yo os comento Feedly porque es en estos momentos el programa más útil, más popular en el mercado que sirva para hacer estas cosas. Esto sería el sistema de organización, como veis, carpetas y dentro de las carpetas hay fuentes de contenidos y entrando en cualquiera de ellas pues podéis ver lo que han publicado de nuevo aquellas fuentes que yo voy siguiendo y entrando aquí podemos acceder a ellas y cómo se puede añadir nuevos contenidos a este Feedly, porque vosotros si entráis obviamente en la primera vez tendréis esto en blanco. Primero, bueno, antes de nada decir que es un programa que tiene versiones gratuitas y de pago, por lo tanto para empezar os recomiendo que activéis siempre la opción free y a partir de aquí la vais probando. La opción free
tiene una serie de limitaciones y que no podéis poner un número ilimitado de fuentes, pero creo que en esos momentos son 100 fuentes. Bien, ¿cómo haríamos para ir poniendo nuevas fuentes de contenidos, nuevas fuentes de información en nuestro Feedly? Clicamos a este botón de más y yo aquí puedo hacer varias cosas. El propio sistema me ofrece algunas categorías. Aquí como podéis ver, puedo utilizar el buscador de Feedly. Yo pongo una palabra general, periodismo, y me ofrece una serie de fuentes de información que van actualizando contenidos sobre periodismo. Por ejemplo, este centro de periodismo investigativo, entro, imaginemos que me interesara, ¿no? Pues yo podría, digamos, seguirlo, ¿no? Para ello, veis aquí tengo un botón que dice follow, yo digo follow, y automáticamente me abre una pestaña, una ventana desplegable con las opciones de aquellas carpetas a las cuales yo lo puedo añadir. Yo, en este caso, lo añadiría a la carpeta de periodismo. Obviamente, vosotros lo tendréis en blanco la primera vez y podéis añadir nuevas carpetas. Y una cosa interesante además que tiene Feedly es que una misma fuente de contenidos la podéis poner en más de una carpeta. Hemos visto una manera de añadir contenido. Este centro de periodismo investigativo pues ya estaría aquí entre las fuentes de periodismo. A ver, veis aquí, centro de periodismo investigativo, por tanto ya lo tendría aquí y podría acceder a sus contenidos. ¿Veis? A lo que han publicado últimamente, como hemos visto antes. Y otra manera de añadir fuentes de contenido, que de hecho es la que yo utilizo más, la que yo recomiendo, es tener localizado previamente el contenido por otras vías. De hecho, hay buscadores mejores que el buscador de Feedly, que es el buscador Google, la búsqueda avanzada de Google, o fuentes que hemos localizado mediante otros procesos de seguimiento, como las alertas de Google, etc. Cuando tenemos localizada una fuente que nos interesa tener en Feedly, porque pensamos que es interesante, que es útil, que queremos seguir consultando, pues la localizamos. Por ejemplo, yo tenía preparada esta del Observatorio de Cibermedios, copio el link y simplemente pues lo pongo aquí y ya me sale aquí, como veis, y le digo follow, y en qué carpeta, también en periodismo. En este caso estamos hablando también de una fuente que es del mismo tema, y me aparecerá aquí ya en Observatorio de Cibermedios, como podéis ver, aquí está, y a partir de aquí pues ya puedo comentar, consultar, mejor dicho, las actualizaciones de esta fuente de contenidos. Por ejemplo, este sería el post que está cargando de este blog al que lo acabo de suscribir en mi Feedly. Como veis, Feedly es una fuente de fácil uso, muy intuitiva, y que realmente pues permite tener de un solo vistazo, en un golpe de vista, tener las actualizaciones de vuestras fuentes. Porque pues, si veis, por ejemplo, aquí en periodismo, yo tengo clasificado en carpeta de periodismo una serie de fuentes y yo veo lo que han publicado recientemente y lo que no he visto. Y es una manera de que no se te escape nada y de tener fácilmente localizado y fácilmente integrado aquello que más te interesa. Bien, espero que sea útil para vuestras búsquedas de información, para vuestros procesos de documentación, para vuestros procesos de curación de contenidos, y que lo utilicéis y lo pongáis en práctica. De hecho, es con el tiempo, cuando habéis dejado un cierto margen para verlo, cuando realmente veréis totalmente el rendimiento, el provecho que le podéis sacar a una plataforma de este tipo. Muchas gracias y buena curación.